Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te damos gracias por conectarte a este video, por darle clic a este video. Te pido que por favor compartas este video con alguien que necesita una palabra del Señor o que incluso necesita una motivación para buscar más de Dios. Te pido que compartas este video y espero que sea de bendición para tu vida porque vamos a hablar algo poderoso el día de hoy. Tony. Pues muy buena, la verdad estamos contentos, agradecidos con Dios. Eres más que bienvenido a este vídeo. Sabemos que Dios va a hacer algo diferente. No solamente el típico vídeo, no, Dios va a hacer algo diferente. Y también queremos invitarte a que compartas esta transmisión, este vídeo, que le des a me gusta para que llegue a más personas. Y también que si Dios pone a alguien en tu corazón que se lo puedes compartir y sabes que le va a ayudar, porque aquí dos jóvenes muchachos locos han decidido creerle a Dios, compárteselo, que sabemos que Dios está haciendo maravillas por medio de estos vídeos. Así es, y queremos hablarte de un tema tan hermoso que pasa en la Biblia, que lo vemos mucho en la Biblia, que lo vemos en nuestras vidas, y es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, eso es algo que tenemos que entender. Y yo quiero empezar leyéndote un versículo que a veces a muchos se nos pasa por alto, pero está en Segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 25. David está hablando con Dios. Dios se le acaba de aparecer a David de manera sobrenatural. Y en el versículo 25 dice: Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Este es David hablándole a Dios, diciéndole: Señor, lo que tú me acabas de decir, que acabas de darme un linaje eterno, que habrá un rey que reinará para siempre sobre mi reino, sobre el reino que tú has puesto en mi vida. David le está diciendo a Dios: Señor, confirma la palabra, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo. Y este es David encontrándose con Dios, Dios llamando a David a un lugar secreto para hablar con él. Y lo interesante de este versículo es que David le dice a Dios: confirma la palabra que has hablado a tu siervo. Haz como lo has prometido. Confirma la palabra, Señor. Dame esa confirmación de que tú lo vas a hacer. Y me encanta este versículo porque si tú lees Segunda de Samuel y vas más adelante, la siguiente vez que Dios le habla a David de manera sobrenatural es cuando David peca. Cuando David Wow. comete un error y toma a la mujer de Urías, tiene un hijo en fornicación, comete adulterio, comete un error, y el profeta Natán se acerca a David y le cuenta una historia. Y entonces la siguiente vez que David tiene una interacción con Dios es después de cometer un error. ¿Y por qué te digo esta historia? ¿Por qué te cuento y por qué te pongo que te enfoques en eso? Porque muchas veces nosotros como cristianos cometemos errores, pasamos por tribulaciones, la vida es muy larga, vienen tropiezos en nuestra vida y pensamos que lo que Dios dijo no se va a cumplir. Pero lo hermoso de esa historia, y como cada uno de ustedes lo saben, Dios sí cumplió su palabra. Tal vez no se la confirmó a David, tal vez lo regañó, tal vez lo corrigió, pero lo que no se dio cuenta David es que Dios sí fue fiel. Tal vez no lo pudo ver con sus propios ojos. Tal vez no estaba hablando solamente del rey Salomón, sino que estaba hablando de un rey que reinaría para siempre. Un rey que va a reinar por los siglos de los siglos, que su nombre es Cristo Jesús. Dios fue fiel a su palabra. Dios fue fiel a lo que le dijo a David. David le pidió una confirmación y la siguiente vez que Dios le habló fue un regaño. Pero ¿por qué te quiero decir esto? Porque muchas veces nosotros pedimos confirmaciones de Dios. Tenemos promesas, tenemos palabras, tenemos profecías, tenemos sueños que Dios nos ha dado. Y pensamos: Dios mío, ¿será que se van a cumplir? ¿Será que lo que Dios dijo de mí se cumplirá? Hermano, te tengo una noticia. La buena noticia es que sí, lo que Dios dijo se hará, porque Él es fiel y Él siempre cumple su palabra. Tony, no sé tú qué Wow. piensas de la fidelidad de Dios. Nuestro Dios, no podemos, mira, no podemos meter a Dios en nuestro bolsillo. Si tú quieres tratar de entender la fidelidad de Dios con tu mente, nunca podrás. Acabarás frustrado, buscando respuestas por todos lados. No se puede entender la fidelidad de Dios. Lo único que Dios pide para que Él continúe con su fidelidad es la rendición tuya. Tu perfección, que tú no seas perfecto, es válido para que Dios siga siendo fiel en tu vida. O sea, tus propios fallos no van a detener la fidelidad de Dios en tu vida.
Yo he visto ungidos, con mis propios ojos, yo he visto ungidos, usados por Dios de una manera sobrenatural muy grande. Y no solo uno, varios, usados por Dios con dones espirituales, que han tropezado, que han caído. Y he visto cómo la mano de Dios no se ha cortado en su vida, porque rápido se han arrepentido, han vuelto a Dios, han reconocido, me lo he perdido. Y la fidelidad de Dios sigue obrando en su vida. La fidelidad de Dios no se detiene por nuestros fallos, la fidelidad de Dios no se detiene por nuestros errores, la fidelidad de Dios no se va a detener en nuestra vida por ese tropiezo que tú te dices a ti mismo, lo he vuelto a hacer. Todos los días me propongo no hacerlo y al final vuelvo a caer. Dios está contento con que te sigas proponiendo no hacerlo. Al final lo vas a conseguir, porque vas a entender que tu fuerza no es la tuya, es la de Dios. Pero la fidelidad de Dios siempre va a seguir trabajando en tu vida. Mira, dice su palabra, que podemos decir confiadamente, otra versión dice audazmente, que el Señor es nuestro ayudador porque Él no nos desampara. Podemos decir con audacia, Él me ayuda. Esa es la fidelidad de Dios. Él siempre, siempre, siempre está disponible para ayudarte. Y esto, cuando tú empieces a no mirarte a ti mismo y empiezas a mirar la fidelidad de Dios, tu vida va a tomar como un boost, va a coger como la quinta marcha y va a empezar a correr, porque ya el único que puede detener lo que Dios quiere hacer contigo eres tú. Así es. No es tu fallo, no es tu vecino, no es tu hermano, no es tu pastor. El único que puede detener lo que Dios quiere hacer contigo eres tú. Así que pon tu mirada en lo que Dios dijo. Dios dijo que su fidelidad le rodea y su fidelidad no depende de tu perfección. Depende de Él mismo, de su gran nombre. No podemos entender a Dios por eso. Como no puedes entenderlo, deja de tratar de entenderlo. Wow. Ríndete. Wow. Ríndete. Él es fiel, sea que tú seas perfecto o imperfecto. Él es fiel. Mira, dice su palabra que la que ungió a Dios antes de ir a la sepultura era una pecadora. Cuán Así grande es. es el amor de Dios. Al final su fidelidad trae un bálsamo a nuestra vida. Exacto. Y es que cuando nos aferramos a su palabra, cuando nos aferramos a lo que Él dice de nosotros, ahí es cuando nosotros podemos caminar en libertad. Tenemos otro video que habla acerca de la palabra de Dios, de la fidelidad de la palabra de Dios, que ustedes lo pueden revisar en el canal de Antonio. También creo que está aquí en este canal, Jesús Corea. Pero les recomiendo que vean ese video también porque hablamos acerca de la palabra de Dios y de la fidelidad y la veracidad de la palabra de Dios. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de la fidelidad de Dios en general, de quien Dios es como persona. El carácter de Dios es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo hizo, porque Él lo dijo y porque Él no miente. Nosotros podemos mentir, nosotros podemos fallar, nosotros podemos decir, Señor, voy a hacer esto, Señor, te prometo esto. Pero al final, si fallamos, Dios no va a dejar de ser Dios. Dios siempre se mantiene inmutable, inmovible, como el gran Dios sentado en el trono, que no se va a mover por cualquier cosa que tú hagas. Cualquier cosa que tú puedes hacer no va a mover a Dios, porque al final del día Dios es soberano. Dios, cuando habla, cumple su palabra. Vemos a través de la Biblia tantas promesas. Vemos la promesa que Dios le hizo al rey David, de que su linaje iba a ser escogido para un reino eterno, que cómo iba a recibir salvación la tierra entera a través de su linaje. Y vemos que esa promesa se cumplió. Tal vez él no lo pudo ver con sus ojos, tal vez su hijo no lo pudo ver con sus ojos, pero eso sucedió. Muchas veces nosotros queremos ver antes de creer. Queremos ver que la promesa se cumplió para decir, ok, Dios fue fiel. Pero no, hermano, Dios es fiel en todo momento. Hay cosas que Dios dijo acerca de ti, que Dios dijo, palabras que Dios derramó sobre tu vida, que se van a cumplir sobre tu familia, sobre tus generaciones, sobre toda tu casa. Pero tienes que creer, aunque no lo veas, aunque parezca que todo está de mal en peor, aunque parezca que el banco se está rompiendo, que la familia se está destruyendo, que no hay esperanza, que la enfermedad te está matando. No, Dios dijo, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Esta palabra que te estamos dando el día de hoy, como dijo Tony, es un bálsamo. Estamos intentando darte las buenas nuevas del Evangelio, que es que Dios no miente, que Dios es fiel, que lo que Él dijo de ti y lo que Él tiene prometido para ti es bueno, agradable y perfecto. Que su palabra nunca falla, que aunque tú puedes fallar, aunque tú puedas tropezar, como mencionabas, Tony, en tu testimonio, se trata de
de arrepentirse. Si nosotros fallamos en el camino, nos desviamos del camino, como pasó con David. David falló. David tuvo un encuentro cara a cara con Dios y aún así falló. ¿Cuánto tú más que tal vez no has podido tener un encuentro con Dios, pero estás intentando caminar en santidad? Cada uno de nosotros hemos pasado por tropiezos. Nadie se salva de un tropiezo. Pero lo importante siempre es arrepentirse y volver a la presencia del Señor. Volver. David no sabía lo que estaba haciendo. Cometió un error, pero él se arrepintió. Y él vio que Dios lo perdonó, que la promesa se cumplió. Tal vez no como él lo pensaba, tal vez pudo tener un hijo a través de Salomón. Pero hermanos, la clave fue de que David no se rindió. Él no dijo, oh, ya cometí un error, voy a seguir haciendo estragos. No, en el mismo momento en el que fue confrontado por el profeta Natán, en ese mismo momento él se quebró en cilicio y en oración, en llanto y en ayuno, para poder recibir misericordia del Señor. ¿Cuánto más nosotros que ahora tenemos a un sumo sacerdote, que ahora tenemos a un Cristo resucitado, sentado en los cielos, que intercede por nosotros, que nos ayuda a interceder por el Padre para que recibamos perdón? ¿Cuánto más nosotros no recibiremos ese perdón si nos arrepentimos? Yo quiero darte esta palabra y te estamos dando esta palabra para que te aferres a la palabra de Dios, para que te aferres a lo que Dios dijo de ti y que no cometas el error de decir que tus errores van a quitar la bendición y la promesa de Dios sobre tu vida. No puedes caminar conforme a lo que tú haces, porque tú no tienes más poder que Dios. Tus errores no van a mover a Dios. Lo único que van a hacer es que te van a ayudar a que Dios te hable y te corrija, porque siempre va a ser para bien. Vemos la historia de David, de cómo él cometió ese error, pero nunca más lo volvió a cometer. Nunca más volvió a adulterar contra su esposa. Nunca más volvió a cometer fornicación. Él caminó en santidad. Pasó por un tropiezo, se arrepintió, pero fue de bendición para su vida al final porque Dios lo perdonó y porque lo ayudó a seguir caminando conforme a la promesa, conforme al linaje, conforme a su palabra. No puedes creer que tu error, que tu tropiezo, que lo que tú hiciste, cualquier cosa que haya sido, yo no sé, yo no te conozco, pero tú sí sabes lo que haya pasado en tu vida. Eso no te define. Lo que te define es lo que el Dios dice de ti. Wow, la verdad que te estamos invitando a que despiertes un poco. No te estamos diciendo que estás creyendo en cualquier persona. Mira, Pablo dijo en cierta ocasión, yo sé en quién he creído. Si tú te paras y meditas en estas palabras, podemos llegar a vernos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿de verdad estamos haciendo como dice Pablo? ¿Estamos creyendo? ¿Sabemos en quién estamos creyendo? Hermano, tú párate un momento. ¿Tú sabes en quién estás creyendo? ¿Tú sabes que estás creyendo en alguien que es santo? ¿Qué significa santo? Separado de todo lo que te ha enseñado este mundo, que está podrido literalmente, porque el Dios de este mundo no es nuestro Dios, que es Satanás. El Dios de este mundo es Satanás. Nuestro Dios es santo. Si Él dice algo, Él muere con esa palabra. Él no miente. Así es. Su palabra es verdad. Mira, David dijo en cierta ocasión, cuando Dios ya había cumplido, el versículo que estaba leyendo al principio, cuando Dios ya había cumplido que le había dado el reino, que le había librado de su enemigo, David dijo, miró a los cielos y dijo, Señor, tus palabras son verdad. Sus palabras son verdad en tu vida. Mira, eso no está escrito ahí simplemente para rellenar un espacio. Te estamos diciendo que el que habló a tu vida es fiel, que el que habló a tu vida lo va a hacer. Mira, que Pablo dijo, yo sé en quién he creído, es como para pararse un momento y decir, yo sé en quién he creído, yo tengo que saber en quién he creído. Una de mis oraciones es, Señor, ayúdame a saber, como dijo Pablo, en quién he creído. Porque si Dios lo dijo, mira, ni la circunstancia, ni el síntoma del cuerpo, ni la tribulación que venga, ni los razonamientos que vengan a tu mente, ni los pensamientos que se levanten en contra de lo que Dios dijo, ni la razón, ni la lógica, ni la ciencia, ni la tradición de los hombres, ni la tradición religiosa. No existe ninguna cosa, porque la gente piensa que son cosas físicas. No, te estoy hablando de razón, te estoy hablando de lógica, te estoy hablando de ciencia, te estoy hablando de tu propia comprensión. Todo eso que es las fuerzas espirituales que se mueven en este mundo, no pueden contradecir lo que Dios dijo de ti. Lo que Dios dijo de ti va a funcionar. Para que tú entiendas. Por ejemplo, es que a mí me gusta mucho traer ilustraciones, porque las ilustraciones son como las ventanas en una casa, traen luz. Para que tú entiendas, por ejemplo, Dios habló algo en mi espíritu hace como 2 años, que yo iba a enseñar su palabra, no a predicarla solamente, sino también a enseñarla. Y me lo habló a mí personalmente. Después vino
un profeta que hay en casa de Dios y me confirmó exactamente lo que Dios me habló. Me dijo, Dios te va a usar como maestro, Dios te va a levantar para que enseñes su palabra. Y me empezó a dar palabras. Eso ocurrió el 21 de junio del 2023, creo que fue. No, del 2024. Y yo dije, bueno, Señor, gracias, has confirmado mi fe. No me has sorprendido en la fe, sino que, como dice tu palabra, has confirmado mi fe. Y vino un profeta y confirmó eso en mi vida. Durante un año se dieron oportunidades de que yo entrase a servir en casa de Dios como un maestro y cosas así, y parecía que todos estaban por delante de mí, que estaban escogiendo a otros, se habían puesto en contacto con otros hermanos para que entrasen a servir como maestro, y Dios habló esa palabra a mi vida. Pero la verdad, yo estaba muy tranquilo, yo no hice nada para que eso ocurriese. Hubo un punto en el que contactaron a otra persona para que entrase en el puesto que estaba libre para ser como maestro. Le empezaron a hablar directamente, pero algo ocurrió. Y esa persona al final no entró. Y pasaron unos meses y me contactaron a mí. Y se cumplió la palabra profética que Dios me dio confirmando mi fe. Y si eso me lo hablaron por profecía el 21 de junio de 2024, fue el 21 de junio del 2025 cuando entré a servir como maestro, Wow. cuando me llamaron un año justamente después. Gloria. Y fíjate tú que en los tiempos de Dios un año es muy poquito tiempo, porque la Exacto. gente se piensa que Dios te habla y a la semana que viene se va a ocurrir todo lo que Dios te ha dicho. Y no, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso duele porque muchas veces tienes que esperar años a que esa palabra se cumpla, pero tenemos que perseverar. El punto está en que yo no traté de hacer que eso ocurriese, yo no me forcé para que eso ocurriese, yo no intenté que ocurriese, simplemente lo puse ahí en reposo, no lo olvidé y no entorpecí la mano de Dios en mi vida, porque fíjate tú que estaban muchas personas por delante de mí y al final Dios movió lo que Él quiso mover y me puso a mí, porque era su plan, su palabra. Él lo dijo y todo se veía lo contrario, hermano. Se veía todo lo contrario, gente siendo llamada para que empezasen mira, como que había 4 o 5 por delante de mí. Y al final yo no hice nada, yo me alegré por ello, yo simplemente me mantuve al margen y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque no fue mi esfuerzo. Y cuando yo te cuento esto, ¿qué gloria me puedo llevar yo? Ni una sola. Todas se la lleva Él. Porque si Él lo dijo, Él lo hace. Y no importa la montaña tan grande que pueda estar delante de ti, Él la quita. Esa es su fidelidad. Y nosotros queremos invitarte a que tú te mantengas firme en esa fidelidad, que no te muevas de esa fidelidad, que si Dios lo dijo, no trates de hacer que ocurra porque eso va a entorpecer su mano en tu vida. Dice su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A eso se refiere. Solamente, mira, como el que va a entrar a un partido de fútbol, el entrenador le dice, vete a la banda y calienta. Tú simplemente mantente en la banda calentando. Que cuando el entrenador te llame para que entres, tú vas a entrar, pero no trates de saltar al campo con tu propia fuerza. Imagínate un jugador que el árbitro no le da pase para que entre al partido de fútbol y se mete él. No, No se puede. no puede, está fuera de lugar, lo entorpece. Tienes que dejar que Dios sea el que te promueva, porque de verdad, hermano, si pudiésemos, mira, te invito a que empieces a orar todas las mañanas. Señor, permíteme, como dijo Pablo, saber en quién he creído. Cuando vuelvas a pensar en la fidelidad de Dios, tus huesos tiemblan. Tú vas a mirar las circunstancias, vas a mirar las tormentas, vas a mirar a tu hijo yéndose de fiesta y las circunstancias quizás diciendo, bueno, mi hijo me llamarán la policía que lo han pillado trayendo droga o cosas así. Mirará esa circunstancia y temblará ante Dios, diciendo, Dios mío, esa montaña se va a derretir como cera, porque Dios habló que yo y mi casa seremos salvos. Y yo estoy empezando a saber en quién he creído, en la fidelidad de en quién he creído, que no está hablando cualquier persona, está hablando el que habló y creó los mundos. ¿Tú puedes entender eso? Si tú puedes entender eso, vas a andar en descanso, en confianza, con la cabeza erguida, con autoridad, con dominio. Eso es maravilloso. Así es, así es. Y como tú dices, no nos podemos llevar la gloria porque al final del día el Señor es el que lo hace. Yo también te quiero contar un testimonio porque yo siento que a veces la gente necesita escuchar lo que pasa en la vida de otras personas para agarrar esa fe, para creer y decir, Dios mío, eso puede pasar conmigo también. Cuando yo vine a los pies del Señor, un profeta de Dios, un hombre de Dios que se movía en ciencia, antes de yo que incluso lo aceptara, pero fue en el tiempo cuando vine a los pies del Señor y empecé a ir a la iglesia. Tenía como 16 años. Y él me dijo a mí y le dijo a mi familia, él será un profesional. Él será una persona profesional. Él va a ser salvo y va a ser una persona profesional. En ese momento solo era un joven de 16 años que lo único que me interesaba era jugar con mis amigos, lo único que me interesaba era estar en mi teléfono, ir a la escuela y jugar deportes.
No me interesaba nada más. Pero el Señor cumplió su promesa. Pasé por tantas cosas de los 16 años hasta el tiempo en el que por fin logré graduarme, por fin logré conseguir mi título universitario. Pero en todo ese proceso, hermano, yo te digo y yo te lo juro, que yo pasé por los momentos más difíciles de mi vida. Wow. Hubo tiempos en el que no tenía dinero para pagar. Hubo tiempos en el que no sabía ni dónde iba a terminar, dónde iba a vivir. No sabía qué iba a ser de mí el próximo año. No sabía qué iba a ser de mí el próximo mes. Y en ese momento uno puede sentarse y decir, bueno, fue una bonita palabra, pero ya se acabó. El Señor me lo dijo y... Como que se equivocó. Sí, se equivocó. Pero no, hermano. Tú tienes que seguir caminando, tú tienes que seguir caminando conforme al camino. Te leo un versículo, Salmos 34:8, el Salmo de David, donde dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Primero tienes que gustar y luego vas a ver lo que Dios está haciendo. Yo seguí caminando conforme a la promesa. Me gradué de la escuela, seguí caminando, seguí trabajando, seguí ahorrando. El Señor proveyó sobrenaturalmente para que yo terminara mi universidad. Y yo te digo, hermano, cuando te lo digo, no tenía nada, era porque no tenía nada. No sabía yo cómo iba a ser. Pero yo dije, voy a aferrarme a su palabra. Porque muchas veces cometemos el error, Tony, de querer no solo llevarnos la gloria, pero a veces incluso trabajar en contra de Dios. De decir, Dios te habló, pero tampoco es como que vas a ir en contra de lo que Dios dijo para decir, bueno, si Dios quiere, Dios es soberano. Porque también nosotros tenemos que caminar, esperar, sentarnos. Es como estar en un río. Tú te sientas en el río y el río lentamente te va llevando a tu destino. Pero si tú vas nadando en contra del río, obviamente no vas a llegar a tu destino, porque vas en contra de lo que dice Dios. Cuando vas en contra de la palabra del Señor, vas en contra de su propósito, y vas en contra del buen camino que Dios tiene para ti. Yo, aunque no tenía nada, aunque no veía nada, aunque sentía que tal vez no se iba a poder lograr con los ojos humanos, el Señor me proveyó. ¿Pero por qué? Porque yo dije, me voy a registrar para las clases, voy a hacerlo, lo voy a hacer aunque no lo crea, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga dónde vivir, pero lo voy a hacer. Y hermano, te lo digo, probé y luego vi cómo el Señor era bueno y cómo confiar en Él vale la pena. Y el día de hoy te puedo decir de que se cumplió. Soy un profesional, logré graduarme de la universidad, pero no te lo digo para ensalzarme a mí mismo. Hermano, para mí eso ya no es nada. Para mí lo más precioso fue la historia, la mano de Dios en cada momento. Yes. Para mí no es el papel, para mí es Dios entregándome el papel. No fue el hombre, fue Dios. Y eso es lo que te queremos decir el día de hoy. No es el hombre, es Dios. Él fue el que dijo las cosas de ti. Él fue el que prometió tu sanidad. Él fue el que dijo que tu familia va a ser salva. ¿Qué vas a hacer? No te puedes sentar y caminar en contra de lo que Dios dijo. Si no, sigue fiel a su palabra. Sigue fiel en donde Él te puso. Si Dios te puso en una pequeña iglesia, hermano, sigue fiel ahí. Si Dios te puso en una ciudad donde parece que todo el ambiente está muerto y no hay espiritualidad, el Espíritu Santo no se mueve, pero Dios te tiene ahí, hermano, sigue ahí porque tú no sabes lo que Dios va a hacer. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en ese lugar a través de tu vida y a través de las personas que van a ser impactadas por lo que Dios va a hacer en tu vida. Cada uno de los testimonios de que nosotros leemos en la Biblia son de impacto, son de inspiración, son de bendición para nuestra vida. Lo mismo es con tu testimonio. Tu testimonio puede bendecir a una persona que no tenía esperanza. Puede decir, wow, veo la mano de Dios en su vida. Yo creo que Dios lo puede hacer también en la mía. No puedes confiar en lo que tú ves. No puedes confiar en que te está yendo mal, en que tropezaste, en que las cosas van de mal en peor. Hermano, no puedes confiar en eso. Tienes que confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Tenemos que confiar en la fidelidad de Dios y te lo queremos hacer fácil. Mira, ¿qué dice Dios? Mira, Dios dice su palabra. Empieza por su palabra, porque su palabra es el cimiento más seguro, es la palabra profética más segura. Por ejemplo, tú vas cada mañana o cada noche a orar y tienes esa temporada en la que te está costando orar. Acuérdate de la fidelidad de Dios. Su palabra dice que el que a mí viene no lo echo fuera. Cuando tú vas a buscar a Dios en tu tiempo de intimidad, que no sientes nada, que todo se siente como frío, como apático, que tú te sientes a ti mismo indiferente, que estás mirando el reloj para que termine tu tiempo de oración. Y tú estás diciendo, Señor, yo querría sentir esa vida, ese fluir que muchas veces he sentido, pero ahora no lo siento.
Acuérdate de la fidelidad de Dios y empieza a ser hacedor de la palabra. No solamente saberla no te ayuda a hacerla, te ayuda a activarte en la palabra, a actuar en su palabra. ¿Qué te estoy diciendo? Por ejemplo, tú vas a la oración, te sientes seco, te sientes frío y hermano, yo honestamente la mayoría de los días, así es como entro yo a la oración. Sí. Que me siento frío, me siento seco, pero yo empiezo a recordarle a Dios su fidelidad. Y le digo, Padre, tu palabra dice que al que a ti viene, tú no lo echas fuera. Y con frialdad, con sequedad, con apatía y con indiferencia, yo empiezo a decir, Señor, gracias porque tú no me echas fuera. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu espíritu me desea. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me deseas. Y yo más frío, mirando el reloj, a ver qué ocurre, a ver si se termina, sin saber qué decir, mi mente ya como que se le agotan las palabras y se queda un tiempo en el que no sé qué decir. Pero vuelvo a la palabra y le recuerdo, Padre, tu palabra dice que si yo espero pacientemente por tu Espíritu Santo, tú me sacas del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Tu palabra dice que pones mi pie sobre peña y que enderezas mis pasos. Tu palabra dice que tú pones un cántico nuevo en mi boca, alabanza hacia tu nombre. Y sin tener la alabanza, sin tener el cántico, yo empiezo a decir, Señor, gracias por tu fidelidad. Porque tu palabra dice que tú lo haces y tú haces lo que dices. Gracias porque tengo un cántico nuevo. Tengo alabanza hacia tu nombre. Empiezo así, hermano. Literalmente ha ocurrido que entrando lo más seco al mundo en la oración, cuando empiezo a actuar en la fidelidad de Dios, hay veces que yo miro el reloj, que se pasa el tiempo que tenía que programado en mi mente para quedarme orando, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y dices tú, es que como que tengo nueva fuerza, como que estoy alzando el vuelo como la águila, como que estoy corriendo y no me canso, y llevas casi 2 horas hablando y hablando y alabando a Dios, y no te das ni cuenta. ¿Cómo ocurre esto? Creyendo a Dios por su fidelidad. Él dice, te da nueva fuerza. Hermano, no tienes que esperar sentir eso para creer en la fidelidad de Dios. Es que todo pasa por entender que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. No puedes recoger el testimonio de cualquier cosa que ocurre en tu cuerpo. Y no puedes recoger el testimonio de lo que ocurre en tu mente o en tus emociones. No puedes recogerlo. Tienes que recoger el testimonio de la palabra de Dios, de tu espíritu, de tu corazón. Si la palabra de Dios dice, y tú sabes que lo dice, que Él no te desampara, que Él es tu ayudador, pues entonces cada mañana o cada noche cuando tú vas a orar, Él es tu ayudador. Pero si tú no eres hacedor de esa palabra en fe, nunca verás cosechada esa promesa. Es como, mira, esto me lo habló Dios esta semana y mi mente explotó. Una persona que tiene $100 en el bolsillo se puede morir de hambre. Una persona que tiene la inmensa herencia de Cristo en su vida se puede morir golpeado por Satanás e irse al cielo, sí, pero te has perdido todo lo mejor que Cristo ha ganado para ti. Te has perdido ese reino que a Dios le ha placido dártelo. Te lo has perdido. ¿Por qué? Porque lo tenías y no sabías cómo usarlo. Entonces, si tienes $100 o 100 euros en el bolsillo y no los pones en circulación, comprándote una barra de pan, te mueres de hambre. Lo mismo es cuando sabes la palabra y no la haces. A esto se refiere Santiago cuando dijo, sed hacedores de la palabra, no engañando a vosotros mismos. Hermano, yo no quiero vivir en el engaño. Mi Dios es fiel. Todo lo que Él ha dicho aquí, hasta la más mínima pequeñita promesa de que Él no me deja ni me dejará, hasta que Él haya hecho conmigo todo lo que ha dicho de mí, todo eso yo lo voy a vivir. ¿Cómo lo voy a vivir? Pues actuando en fe. Y actuar en fe es actuar en contra de lo que sientes, de lo que comprendes, de lo que razonas y actuando en lo que dice Dios. Entonces, al final, todo se manifiesta así. Así es, así es. Y eso es lo que te queremos decir, que al final del día, el Señor siempre, siempre va a cumplir su palabra. No importa lo que esté pasando alrededor tuyo. Hermano, cree en su palabra, cree en lo que Dios dijo de ti. Tony, me encanta lo que tú dijiste. Hay veces que nosotros podemos tener algo en nuestro bolsillo y aún así nos estamos muriendo, aún así estamos pasando por lo peor. ¿Pero por qué? Porque no creemos, no tenemos fidelidad a decir Dios sí lo puede hacer en mi vida, Dios sí lo quiere hacer en mi vida. Aunque yo haya tropezado, aunque yo haya cometido un error, si yo me arrepiento yo sé que voy a volver a los caminos de Él y Él quiere cumplir su palabra en tu vida. Él quiere, Dios quiere. Muchas veces sabemos que Dios puede, pero no sabemos si Dios quiere hacerlo. Hermano, sí, Dios Claro quiere que hacerlo. quiere. Él quiere hacerlo. Él quiere cumplir su palabra en tu vida. Me encanta lo que dice Habacuc 2:2, que dice que, y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas. O grábala, escríbela en tablas, para que todo aquel que lo lea corra.
¿Qué es lo que Dios dijo de ti? ¿Cuál fue la visión que Dios te dio, la promesa, lo que Dios dijo que va a hacer con tu vida, con tu familia? Hermano, escríbelo. Escríbelo y no tengas miedo, porque si tú lo escribiste es porque lo estás creyendo. Escríbelo en un libro, escríbelo en un cuaderno y empieza a correr sobre esa palabra. Empieza a caminar sobre esa palabra. Muchas veces, y esto es algo que a mí me pasaba mucho, Dios me hablaba y yo tenía miedo incluso de escribirlo, porque decía, tal vez no se va a cumplir y después voy a quedar como un mentiroso. Hermano, no se trata de ti, se trata de Dios. Dios es el que cumple la palabra. Dios es el que hace la promesa, Wow. que la promesa se haga real en tu vida. Por eso escríbela, escríbela en tablas y corre sobre ella. Como te decía al principio, no corras en contra. Yo he visto muchos hermanos que cometen el error que dicen, Dios dijo esto, entonces yo voy a hacer todo lo posible para que yo sepa que Dios, me voy en contra, para que sepa que Dios, Dios me va a bendecir. Dios me dijo que me iba a bendecir con algo, me iba a proveer. Y vemos que el hermanito rechaza a cualquier hermano que le dice, mira, tienes $100. No, yo estoy esperando a Dios. No, yo estoy esperando que Dios haga. Hermano, si Dios dijo que te iba a bendecir, ¿no crees que te va a bendecir que tal vez con un trabajo? Tal vez no te van a caer $10,000 del cielo, pero sí te va a venir una oportunidad de trabajo. Te va a venir tal vez la oportunidad de empezar un proyecto nuevo. Tal vez Dios te da la oportunidad con más tiempo para que empieces a comenzar un proyecto nuevo. Dios trabaja de maneras que a veces no entendemos, pero nosotros no podemos venir como religiosos y decir, no se va a hacer como yo quiero, entonces no es de Dios. Ve la historia de José. José iba a ser uno que iba a reinar sobre sus hermanos, pero la historia no fue conforme a como él pensó. José pensó que el trato que él tenía en la casa de su padre, como él era el que tenía el vestido, que tenía la ropa de colores, que él ya estaba camino hacia ese buen trato, esa promesa de reinado sobre sus hermanos. Pero vemos que lo que pasa en la historia es que José termina como un esclavo. No fue como José pensó que iba a suceder. La mayor parte de la historia de José, él pasa en una cárcel, él pasa en una cueva, él pasa como esclavo. Y en todo momento José siempre permaneció como siervo. Pero llegó el momento en el que Dios cambió el sistema, cambió lo que iba a suceder y empezó a reinar. No es como él pensó, no es como que él pensó. José pensaba que él iba a reinar sobre sus hermanos en la granja, que iba a reinar sobre sus hermanos en la tierra de Canaán, pero no, José iba a reinar sobre sus hermanos como un emperador sobre todo Egipto y sobre todo Israel. Lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú te imaginas. Muchas veces nosotros nos encajamos, como tú decías, Tony, metemos a Dios en el bolsillo y decimos, va a ser como así, va a ser así como yo lo pienso y no como Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, va a hacerlo más allá de tu imaginación, más allá de tus conceptos, más allá de lo que tú creas que es lo correcto, Dios lo va a hacer más allá. José pensaba que iba a ser solo un gran hermano sobre todos sus hermanos y su padre, pero no, él fue un emperador de un reino entero y uno de los reinos más grandes de la historia. Wow. Pero todo fue porque él siempre confió en Dios, nunca se apartó, nunca dijo, en la historia de la Biblia, nunca se menciona o dice, José se enojó con Dios y se fue al mundo. No, José permaneció fiel a Dios y a su palabra. Aun cuando llegaron las tentaciones, él siguió fiel y él dijo, no voy a pecar contra mi siervo, contra mi Dios, y voy a hacer algo contigo, mujer. Él dijo, no, voy a permanecer fiel. Hermano, aunque no lo veamos, aunque estemos pasando por un tiempo de esclavitud, aunque estemos pasando por un tiempo malo, hay que seguir fiel a su palabra, hay que seguir fiel a lo que Dios dijo de ti. Wow, su fidelidad es inalcanzable con la mente. Y yo te quiero contar rápidamente una pequeña parte de mi testimonio que te va a ayudar. Yo sé que te va a ayudar. La gloria no es mía, es de Dios. Así que me da igual lo que yo pueda contar de mí mismo. Cuando Dios me llamó, yo no entendía nada, nadie me había predicado, yo no conocía lo que era ser evangélico, cristiano, católico. Para mí no existía nada diferente a eso. Era o crees en Dios o no crees en Dios. Bueno, Dios me llamó y me pidió toda mi vida. Me pidió la persona que yo amaba, me pidió mis planes en un país que era Italia, me pidió todo, 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 todo. Y yo le creí a Dios, se lo entregué todo. Y cuando se lo entregué todo, yo esperaba, bueno, como José, venga, vamos por grandes cosas, Señor. Tú me has llamado, te lo he entregado todo, vamos por grandes cosas. ¿Y sabes qué me esperó después de todo eso? Un enorme desierto en el que no veía nada. Una silla de playa allí en España,
en mi porche, ¿cómo se puede decir? En mi patio delantero de mi casa. Y muchos días encerrado, sin moverme en un trabajo, sin actividad. Se repetía un ciclo diariamente de que yo oraba por la mañana, sacaba a mis perrillas a pasear y después tenía la tarde libre y después me volvía a acostar, me levantaba, oraba, sacaba a mis perrillas, pasaba la tarde, me volvía a acostar, volvía a repetir ese ciclo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y llegó a un punto que yo recuerdo, me miraba a mí mismo en una silla de playa sentada en la parte delantera de mi casa, mirando a los cielos y diciendo, Señor, esto es lo que tú me hiciste hacer. ¿Para esto tú me llamaste? ¿Para estar aquí mirando los setos de mi casa? Sin nadie con quien hablar. Todas las personas que se supone que era mi mundo, mis amigos, mis amistades, no me entienden, se piensan que estoy loco, me he quedado sin nada, me he quedado sin la novia que me encantaba, me he quedado sin mis planes en Italia, me he quedado sin nada de eso. Para esto tú me has llamado. Yo me acuerdo que cuando iba a pasear a mis perrillas, iba por un camino de tierra con piedra al lado de un río. Allí en Granada el clima es precioso, la verdad que te puedes imaginar, un clima mediterráneo. Y yo estaba tan cabreado con Dios, tan golpeado por ese desierto grande y espantoso, que yo cuando paseaba a mis perrillas se me pasaba por la mente, coge una piedra y tírala al cielo. Y dile a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Te he Wow. obedecido, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y bueno, eso fueron semanas tras semanas, tras semanas, tras semanas. Y Dios me permitió pasar esa temporada de silla de playa, no viendo nada. Yo pensando que después de haber hecho lo que Él me pedía, yo vería el cielo abierto y todas las cosas, y lo que me encontré era un desierto enorme. Bueno, por permanecer firme creyéndole a Dios, yo pude experimentar la fidelidad de Dios. Accedí a planes de Dios que ni se me imaginaban. O sea, fíjate, yo soy del otro lado del mundo. ¿Qué hace aquí en Kansas City un español? Pues pregúntale a Dios porque yo todavía no lo comprendo. Claro, sé que tiene Dios un plan. Pero fíjate tú, si tú te rindes a Dios, si tú crees que Él va a hacer algo en tu vida, Él realmente lo va a hacer 100 veces más. Así. Él tiene unos planes que tu mente, escucha bien, es que Él literalmente así, tu mente no puede alcanzar a comprender lo que Dios quiere hacer contigo. Y todo se alcanza estando quieto, simplemente como Jesús ha dicho, dejándote llevar por esa corriente del río, no nadando en contra de la corriente, no yéndote a la derecha, no yéndote a la izquierda, quedándote quieto. Que Dios es fiel, Dios va abriendo puertas. Dice su palabra que Él va delante de ti. Tú no vas delante abriendo brecha ni abriendo camino. Él va delante abriendo brecha, abriendo camino. Y Él pone en tu espíritu la dirección que tienes que tomar. No lo pone en tu mente, no lo pone en tu sentido físico, porque Dios no hace contacto contigo por medio de tu sentido físico. La fidelidad de Dios te va a alcanzar si tan solamente te mantienes perseverando y firme en lo que Dios te ha dicho. Dios te dijo que haga algo y no te ha dado una nueva instrucción en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues esto es lo que tienes que hacer. Nada, absolutamente nada, porque Él es responsable de ti. Dice su palabra que Él sustenta tus pasos en sus caminos. Si tú has Wow. decidido seguir sus caminos, descuida, reposa, descansa, que Él cuida de ti. Él va a alertar al tiempo correcto del siguiente paso que tú tienes que dar. O sea, al final se cumple lo que dice la palabra de Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Así es. Señor, cuida de ti. Así es. Él es responsable de hacerte saber en el tiempo correcto el siguiente paso para tu vida. Pero nosotros creemos que siempre es el tiempo correcto. Y no, tienes que ser formado en la espera. El desierto es la mayor bendición de un hijo de Dios, porque ahí te desarmas, ahí te vacías de ti mismo. Y Dios solamente te puede llenar cuando te vacías de ti mismo. Y vaciarte de ti mismo duele mucho, pero no en el cuerpo, en la mente, en la comprensión humana, porque llega a un punto en el que no puedes comprender a Dios. Llega a un punto en el que miras a todos los lados y no tienes una opción B, solamente te queda la opción A, que es Dios, y decir, Señor, me rindo. No alcanzo a comprender qué podría ocurrir, cómo podría ocurrir, pero Señor, aquí me tienes, no tengo nada. Literalmente, solamente me queda confiar en tu fidelidad. Entonces, ahí, ese es el punto maravilloso donde Dios quiere llevarte para que entre lo nuevo de Dios en tu vida. Dios empieza a obrar en tu vida cuando tú terminas. En el final de ti mismo es cuando empieza Dios. Y al final, la gente que ha sido educada muy mentalmente, la gente que tiene mucho estudio, que tiene mucha comprensión, que se han formado, que se han educado tanto,
cuando tratan de vivir lo de Dios, les cuesta un poquito más porque sus cabezas han sido tan educadas que les cuesta lo que Dios le pide, que es el corazón. Oh. Y hay que rendir nuestra mente al final a Dios. Wow. Como dijo Tony, no cuando tú terminas, cuando ya se acabó todos tus recursos, todo lo que tenía que pasar, todo lo que tú puedes hacer con tu mano, cuando eso se acaba, ahí es cuando Dios dice, ok, ahora yo puedo empezar a orar. Porque así nadie se va a llevar la gloria. Así nadie va a decir, oh, fue Dios, pero hubo un poquito de Tony. Fue Dios, pero hubo un poquito de Jesús. No. Fue Dios, punto. Él lo hizo, Él lo logró. No necesitó mi ayuda, no necesitó que yo pusiera un granito de arena. Él lo construyó todo, Él solo. Y Él lo hizo en su soberanía y en su infinita misericordia. Hermanos, te queremos decir y te queremos recalcar. Confía en Dios, en su fidelidad, en lo que Él dijo de ti. Aunque estés pasando por el peor problema, aunque hayas tropezado, aunque hayas pasado por la peor de las peores de las pruebas, el peor de los desiertos, el Señor es fiel. Me encanta lo que tú decías, Tony, acerca del desierto. Cuando tú pasas por el desierto, no es una maldición, es una bendición. Porque cuando tú salgas de ese desierto, vas a ser una persona diferente. Cuando Dios te pasa por el desierto, cuando Dios pasó a Israel por el desierto, sacó un pueblo diferente de ahí. Donde Dios quiere llevarte, no lo va a poder hacer como tú eres en este momento. Tú tienes que ser transformado. Para poder ser transformado, tienes que pasar por el desierto. Cuando tú pasas por el desierto, te conviertes en una nueva persona. No por fuera, como dijo Tony, por dentro. Tu mente y tu corazón son cambiados, son llevados y empiezas a depender de Dios completamente en todo momento. Y ahí, cuando tú cambias, cuando tú te conviertes en una nueva persona, Dios te puede llevar a tu promesa. Dios te puede llevar a tu Canaán. Pero no puedes ir a donde vas, donde Dios te quiere llevar como tú eres en este momento. Porque la persona que tú eres en este momento no es la persona que va a poder resistir, no es la persona que va a poder sobrellevar las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios no le pudo haber dado un imperio a José cuando era un joven, porque era irresponsable, porque se ponía a ponerle quejas a sus padres. O sea, era una persona que no tenía una madurez todavía, pero pasó por el desierto, pasó por la prueba, aprendió a confiar en Dios y cuando llegó el momento, lo que Dios puso en su corazón se hizo verdad. Lo que Dios puso en su vida se cumplió. Hermano, date cuenta, si estás pasando por un proceso, si estás pasando por una prueba, felicidades, estás más cerca de la promesa, vas en camino. Amén. Más deberías preocuparte si te está yendo bien, porque si te está yendo bien, eso quiere decir que estás en un lugar tranquilo. Pero si estás pasando por el desierto, eso quiere decir que vas en camino a la promesa de Dios. Eso es lo que te queremos decir en el día de hoy. Tony, no sé si tienes algo más que decirle a las personas y a los hermanos que están viendo este video, que te damos gracias por ver este video y esperamos que sea de bendición para tu vida. Unas últimas palabras. Así como una oliva, para que saque lo valioso que tiene dentro de sí, tiene que ser aplastada. Así mismo somos nosotros. Tenemos que ser aplastados por el proceso, por el desierto, para que salga de dentro de nosotros eso que Dios ha puesto dentro de nosotros. Imagínate, ¿cómo vas a saber tú que caminas en amor si no viene esa persona a la que tú amas y te ofende? Entonces, ¿cómo lo sabrás tú? Tienes que saber tú que caminas en amor. Tenemos que al final rendirnos a los procesos de Dios, a los desiertos de Dios, porque si Dios lo permite, porque hay desiertos que son Dios introduciéndote, no es el diablo. Es Dios atrayéndote a sí mismo, enamorándote en el desierto, como dice su palabra, hablando a tu corazón en el desierto, no hablando a tu corazón en la distracción, en el mucho movimiento. Para que tú empieces a conocer a Dios necesitamos desiertos. Y los desiertos duelen, pero cuando tú llevas tiempo en ellos te das cuenta de que es una grandísima bendición. Te enamoras tanto de Dios que llega un punto que le dices, Señor, ni me saques del desierto. Estoy bien aquí. Elías, yo no sé cómo estaría ese año en la cueva, pero después de tanta intimidad con Dios, quizás llegó un punto en el que dijo, Señor, ni me saques. ¿Para qué voy a estar pidiendo que baje fuego del cielo si tengo el cielo aquí dentro, en esta cueva? Al final, nuestro Dios, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, hermano, te convierte en alguien indetenible. Es que no existe otro término, indetenible. Si tú miras a Jesús, estás mirando al que venció al mundo y te convierte en un Jesús en esta tierra, porque dice su palabra, que Él está en nosotros y que Jesús y tú eres uno, somos uno en Cristo. Esto es maravilloso. Wow.
Te damos gracias por ver este video y esperamos que haya sido de bendición para tu vida, de que hayas podido recibir algo. Recuerda, Dios te ama y Dios tiene algo para ti que se va a cumplir, no porque tú eres bueno, no porque tú eres el más perfecto, no porque eres el super apóstol, el super profeta, no porque ayunaste 40 días o porque oraste 24 horas. Se va a cumplir porque Él lo dijo. Te damos gracias por ver este video y te pedimos que por favor compartas el video con alguien que lo necesite. Compartas el video, dale like si te gustó este video, si te bendijo, si te fue de edificación, si hubo alguna palabra que tocó tu corazón. Dale like al video, deja un comentario. Queremos escuchar lo que tú tienes que decir, lo que tú estás pensando. De verdad, son de bendición para nuestras vidas y esperamos de que ustedes puedan seguir recibiendo del Señor en estos videos. Te damos gracias y que el Señor te bendiga.